Muy bien, en estos 4 videos vamos a tratar de hacer un curso relámpago, está muy poco preparado, pero vamos a tratar de que sea lo más concreto posible sobre indicadores, indicadores sociales, indicadores de pobreza y el contexto en pueblos indígenas. Vamos a comenzar por hacer una discusión muy simple con respecto a qué es un indicador, qué son los indicadores sociales, después vamos a hablar de los indicadores de pobreza y los principales indicadores que han sido usados para medir pobreza en la población venezolana, el comportamiento de estos indicadores de pobreza en las poblaciones indígenas y vamos a hacer una reflexión sobre la construcción de indicadores especiales para poblaciones indígenas. En primer lugar, vamos a comenzar con los términos más sencillos. ¿Qué es un indicador? Muchas veces el lenguaje técnico nos genera miedos o algunas reservas, pero si tratamos de ir a lo más simple, podemos ver que un indicador, como la palabra misma lo dice, puede ser usado como adjetivo para referirse a algo que indica o sirve para indicar algo. Es decir, por ejemplo, los carteles indicadores, un cartel que indica algo. Pero también los indicadores sirven, o el indicador sirve para referirse a un sustantivo, es un nombre masculino que se refiere a un dato o a una información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Por ejemplo, los indicadores culturales, pero también los indicadores económicos, los indicadores ecológicos, los indicadores sociales. Simplemente para estar claros, por ejemplo, un indicador puede ser un cartel. Ese cartel que nos dice salida de emergencia, sin yo saber dónde está la salida de un lugar, al ver el cartel me va a indicar por dónde tengo que yo correr en caso de que haya alguna emergencia para encontrar la salida. Una salida que yo no sé dónde está, el cartel me indica dónde está. Igualmente, por ejemplo, un indicador económico. Aquí ustedes pueden ver un gráfico de los precios del gas en los últimos 2 años y ven como el precio del gas internacionalmente ha subido y esto responde a una serie de situaciones geopolíticas. Pero, ¿qué nos indica esta subida del precio del gas? Bueno, nos indica que los países productores de gas están teniendo seguramente mayores ingresos y los países consumidores de gas están teniendo mayores gastos porque el gas les cuesta más. Y eso se está reflejando también en gastos y en costos para los hogares que consumen ese gas. Entonces, el indicador económico nos dice algo más allá que simplemente el precio del gas. Pero ubicando este tema de los indicadores en el contexto general, cualquier elemento en el mundo prácticamente puede ser un indicador. Por ejemplo, unas nubes oscuras en el cielo pueden ser un indicador de que va a llover. Una persona que tiene la cara enrojecida, eso puede sugerirnos o nos puede indicar que la persona fue a la playa y está llegando de la playa y se quemó. Pero también que la persona viene de la calle de hacer una actividad física y entonces viene acalorada y viene roja, ¿no? Entonces, los indicadores son señales de algo que podemos ver, las señales las podemos ver, pero ese algo no lo conocemos, ese algo no lo podemos ver, ¿sí? ¿Cómo funcionan entonces los indicadores? Por ejemplo, todos conocemos seguramente el indicador del nivel de combustible en un carro. Lo que nos dice esa agujita es hay poco combustible o mucho combustible. Pero realmente esa agujita lo que nos vemos nosotros es una oscilación que no depende sino de un flotante que está en el tanque de combustible que sube y baja de acuerdo al nivel de combustible que hay en el tanque. Entonces, nosotros conocemos o suponemos una relación que hay entre esa agujita y ese flotante subirá o bajará de acuerdo al nivel de combustible en el tanque. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo? Puede pasar que el flotante se quede pegado y aunque el combustible varíe, el flotante se queda pegado arriba y nuestro indicador siempre nos dice que hay un máximo de combustible cuando esa no es la verdad. Entonces, la relación entre el indicador y lo que se está indicando pudiera romperse. Entonces, nosotros siempre partimos de unas inferencias entre esa relación que hay
y que conocemos entre algo que estamos viendo, que es la agujita del indicador de combustible, y el nivel real de combustible en el tanque, ¿no? Otros indicadores, por ejemplo, pueden ser el de la temperatura corporal, ¿no? Yo puedo sentir que estoy caliente y me siento caliente, pero realmente yo la temperatura no la puedo medir simplemente poniendo mi mano en la frente. Entonces uso una herramienta que es el termómetro. ¿Y el termómetro qué es lo que me va a marcar? La temperatura ya más exacta, porque hay un elemento que es el mercurio que se va a dilatar o contraer de acuerdo a la temperatura, y eso está ya estandarizado. Si yo veo que la marca es sobre 37, asumo que tengo fiebre. Y entonces sé que tengo una temperatura elevada. La temperatura elevada, ¿qué es lo que me indica? Ah, tengo fiebre. Y el tener fiebre me hace suponer que debo tener algún tipo de enfermedad. Pero eso simplemente es una inferencia. ¿Yo qué debo hacer entonces? Generalmente, seguir tomándome la temperatura cada cierto tiempo para ver si realmente esa temperatura persiste, esa temperatura superior persiste, y asumo que estoy enfermo. Si no, la temperatura se va, quizás es que me acaloré por algo, estaba en la calle y hacía demasiado calor, o pasé una rabia muy grande y me dio fiebre, qué sé yo, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, también, simplemente aquí lo que yo sé es la temperatura, y una vez que tengo varias veces temperatura elevada, asumo que estoy enfermo, pero todavía no sé qué enfermedad tengo. Un médico entonces me dirá, me mandará exámenes de sangre o verá otros síntomas para ver cuál es la enfermedad que tengo. Entonces los indicadores indican aspectos particulares, pero no la generalidad. Ahora, cuando hablamos de indicadores sociales, ¿a qué nos referimos? Con los indicadores sociales a lo que nos referimos es a una medida o un resumen referente a un conjunto de parámetros que atribuimos a la sociedad. Los indicadores sociales, como dice acá, indican o sirven para indicar algo sobre las personas, los hogares, las comunidades, las regiones y los países. Los indicadores se pueden enfocar específicamente en personas. Por ejemplo, cuando vemos la tasa de desempleo o los niveles de desempleo, más bien, o si las personas están empleadas o no, que haya, eso depende de las personas que están en la fuerza de trabajo, es decir, sobre 14 años y bajo los 65 años, y que están buscando empleo o buscan ocuparse en la fuerza de trabajo. ¿Qué nos puede indicar eso? Más allá de que haya gente trabajando o gente no trabajando, mucha gente trabajando o mucha gente que está buscando empleo. Eso nos dice algo más. Que haya mucha gente buscando trabajo y no consiguiéndolo, nos quiere decir que hay unas dificultades en la sociedad, porque esa gente seguramente requiere ingresos económicos y no los está obteniendo porque no está trabajando. Entonces, que la gente esté ocupada y que la gente esté trabajando y haya un bajo índice de desempleo, nos puede también hacer suponer que la gente está ocupada y hay ingresos económicos en ese grupo. Entonces, el indicador desempleo nos habla más allá que simplemente si la gente está trabajando o no está trabajando. Eso igual, entonces, como decía, lo podemos ver a nivel de las personas, a nivel de los hogares y el espacio donde viven, o las comunidades, los servicios con los que cuentan, o de manera general para los países o para las regiones. Ahora, en el caso principalmente de los hogares, se ha estudiado mucho lo que es pobreza, y la pobreza ha conducido buena parte de las políticas públicas de los estados, tanto nuestro estado venezolano como de los estados modernos en el mundo. En un próximo video vamos a hablar específicamente de ese tema, pobreza.